by contrast with the four goals of the teenager, what they must have if they're going to survive in this world, if they're going to fit in and be adjusted or adapted to the evolution of society. That's the ideas that they're taught. And remember, if they are part of an animal herd, if they fall back and cannot be with the herd in the group, then because they're weak, they will not survive. They will be let go, or they will die by by the wayside. They'll be left by the wayside. So there's strength in numbers. What? I need to translate first. Oh, I forgot you're here. Entonces, en contraste con estas cuatro cosas que estábamos hablando de lo que necesitan los adolescentes, entonces entendiendo que ellos deben de encajar y que están en una nueva sociedad, y además de esto el concepto de que son parte de una manada y que por esto tienen que pertenecer. Okay. The feeling of being left out is a social pain. Entonces el sentimiento de ser abandonado socialmente es un dolor para ellos. One of the hardest things for young people to recognize as an aim is to learn first how to be one. Entonces, una de las cosas que es más difíciles para un joven entender es cómo ser uno. So, these are the four goals that I submit to you are from God to youth. Entonces, estos son los cuatro objetivos, las cuatro metas que yo les quiero sugerir para ustedes, que son las que Dios tiene para la juventud. And the first one is humble, respectful, subordination or subjection to lawful authority. Entonces, la primera es la humildad, sujeción respetuosa a la autoridad legal. Now, humble first. Ahora, primero es la humildad. Because the Bible teaches that the greatest sin of youth is pride. Porque la palabra nos dice que el mayor pecado de la juventud es el orgullo. And it is easy to understand why that is so. Y entonces es fácil entender por qué. When we reach the age of 13 and over, cuando alcanzamos la edad de los 13 en adelante, physically we are beginning to blossom or attain our womanhood and manhood in the physical way. Entonces, físicamente estamos alcanzando esa madurez física de mujer y de hombre. And what we understand is that this is the time of what we call as a flower opens up. Entonces, esta etapa podríamos llamarlo que es como cuando una flor florece, se abre. It is a beautiful season in your life. Entonces, es una etapa hermosa en tu vida. You begin to admire yourself. Empiezas a admirarte a ti mismo. And look at yourself. Y te miras a ti mismo. And be pleased with yourself. Y te complaces contigo mismo. As you have in your childhood practiced, for instance, the piano. Entonces, por ejemplo, si cuando eras niño practicabas el piano and learn the music and how to play and perfect it as over the years. Y aprendiste a tocar piano y aprendiste la música y te perfeccionaste al paso de los años. All those music lessons and all those practices come to fruition. Entonces, todas estas prácticas y todas estas lecciones ahora sí llegan a sí, o sea, ya ahorita son más importantes. And you might get recognition. Porque entonces ahora te van a reconocer por This esto. is when you get great applause. Y aquí es cuando te dan muchos aplausos. You might win music contests. Ahora puede que ganes concursos musicales. And this is when it begins to unfold and come to pass. Y entonces ahora es cuando esto empieza a desenvolverse. In childhood, you're learning a sport. Porque entonces, por ejemplo, cuando eras niño estabas And aprendiendo un your deporte. parents drive you to practice, they buy your uniforms. Y tus padres te llevaban a las prácticas, te compraban uniformes. And soon, some of you become star players. Y entonces rápidamente algunos tal vez se conviertan en estrellas, los jugadores estrella. You've great speed, you've great power, Ahora eres muy rápido y tienes mucho poder. you've great endurance, Entonces ahora eres súper bueno en and permanecer, you en begin durar. to be recognized. Y entonces empiezan a reconocerte. And so, why wouldn't you be proud? Entonces, ¿por qué no estarías orgulloso?
And that's true in every area, whether it's mathematics or whether it is in some kind of art. Y esto es una verdad en cualquier área, sea en las matemáticas o en algún arte. This comes to pass where you reach a great peak. Entonces ahora esto empieza a pasar porque ya ahorita estás alcanzando un punto máximo. And I've seen young people win ribbons and trophies and all kinds of awards during this time in their teens. Y en esta etapa, de los 13 a los 19, yo he visto cómo estos jovencitos alcanzan y ganan premios y reconocimientos. Colleges begin to send scouts to look for players for their teams. Ahora las universidades van a los colegios para buscar posibles candidatos que se unan a sus equipos. Some who are high in academics are winning scholarships. Ahora los que son muy buenos en lo académico empiezan a ganar becas All kinds of awards and favor. y todo tipo de premios y el favor de las personas. And so this coupled with your physical manhood and womanhood causes great confidence, and not only that, but thinking of yourself very highly. Entonces, este desarrollo físico de hombre y de mujer no solamente te da confianza, sino que también... Very highly. Put yourself high. entonces, sino que hace que tú mismo te pongas en un nivel muy alto. And people start telling you how wonderful you are. Y entonces la gente empieza a decirte lo maravilloso que eres. And it causes our head to swell. Y entonces esto hace que nuestra cabeza como que se agrande. And not only that, but physically, some of you get taller than your parents. Pero no solo eso, sino que físicamente algunos de ustedes son más altos que sus padres. So physically, you think that perhaps you are their equal. Entonces puede que físicamente tú creas que son iguales. You're able to drive. Ahora tú puedes You're manejar, able to be independent physically. ya eres capaz de ser independiente físicamente. Not financially, but physically. No en lo financiero, pero físicamente. And so you're comfortable in your wonderful self. Y entonces estás cómodo en ti mismo. That's pride. Y eso es orgullo. You forget where it came from. Olvidas de dónde viene. You forget that God made you with all your skills. Olvidas que Dios fue quien te hizo con todas tus habilidades. And you forget, so you admire yourself. Y entonces lo olvidas y admiras tu cuerpo, te admiras a ti mismo. Boys like to show their muscles. Ahora a los hombres les gusta mostrar sus Or músculos. sometimes boys at this age, they begin to even comb their hair Y aún en esta edad los chicos empiezan a peinarse. and even look in the mirror sometimes. Y hasta se ven en el espejo en algunas ocasiones. And they think they need to shave pretty soon. Y entonces ellos creen que se tienen que afeitar muy rápido. And they begin to shower and take care of their Y bodies. se empiezan a bañar y a cuidar de su cuerpo. They won't admit it, but that's true. No lo admiten, pero es verdad. But that's good. Pero eso es bueno. Okay? Girls always do that. Las mujeres sí siempre hacen eso. Okay? But it gets worse when they're girls. Pero se pone This peor age. cuando están en esta etapa. Spend hours getting dressed, Se demoran horas para arreglarse. right? And you try on everything in the closet. Y te pones todo lo del closet. Okay? That's just feminine, okay? Y eso es algo femenino. But so humble and respectful means courteous and considerate, Entonces, ser humilde y respetuoso significa ser cortés always to those who are higher than you in age. hacia aquellos que son mayores que tú en edad. Age is a majority. It's above you. Entonces, en edades mayores a la tuya. Has nothing to do with size Entonces, eso no tiene nada que ver con tamaños or power. ni poder. Your elders have rank over you. Los mayores, los más ancianos, están sobre ti. And they forget that everything you have came from God. Y entonces también olvidas que todo lo que tiene vino de Dios. You did not design yourself, Tú no te diseñaste a ti mismo. okay? It's a gift of God. Es un regalo de Dios. And who paid for all the music lessons? Entonces, ¿quién pagó por todas estas lecciones de música? Who got in the car and drove you like a taxi cab to all these sports events? ¿Quién se subió al carro y manejó y te llevó como si fuera el taxista a todos estos eventos? Your parents, of course. Tus padres, por And they're supuesto. supposed to do that. Y ellos se supone que hagan They're esto. supposed to encourage and help you improve your skills Se supone que ellos te ayuden a que tú mejores en tus habilidades. so that you someday may use those skills to
serve the Lord as well as to serve your family. Para que entonces cuando crezcas tú puedas usar estas habilidades para servir al Señor y servir a tu familia. To serve yourself and serve your own family. Para que tú te sirvas a ti mismo y a tu propia familia. And we'll talk about self-obligation later. Y vamos a hablar de las obligaciones propias más adelante. And God says to youth, remember. Dios le dice a los jóvenes, recuerden. He says, right now, remember who made you, thy creator. Él dice, recuerda quién es tu creador. Remember him in your youth. Recuérdalo en tu juventud. That's it, because it's easy to forget. Porque es fácil olvidar. It's a reminder to remember because we are so forgetful. Es un recordatorio para recordar porque tendemos a olvidar Make fácilmente. it a habit to remember Hacer que sea un hábito recordar. because that's what humbles us. Porque eso es lo que nos va a hacer humildes. Remember, we did not make ourselves. Entonces recuerden, no nos hicimos a nosotros mismos. But this subjection means proper obedience Entonces, esta sujeción habla de una obediencia apropiada, to proper authority. a una autoridad apropiada. Lawful authority is that authority given by God. La autoridad legítima es la autoridad dada por Dios. We're not to obey unlawful authority. No estamos para obedecer autoridades ilegítimas. When men in authority have a position of authority command you to sin, Cuando un hombre en una posición de autoridad te está dando la orden de que cometas pecado, it is not lawful to obey that law. no es legítimo que obedezcas esta ley. And so there's a method and approach to unlawful law. Entonces hay un método y un acercamiento a las leyes que son But ilegítimas. make sure what you obey is lawful. Pero asegúrate de que lo que obedezcas es algo legítimo, That's according to God's authority. que está de acuerdo a la autoridad de Dios. But in the order of authority, it's God, Father and Mother, and civil rulers. Y el orden de autoridad es Dios, Padre y Madre y los gobernadores civiles. We know God is the Most High, Sabemos que Dios es el más alto and you must learn to give account to Him first and foremost. y tú debes aprender a darle cuentas a Él por sobre todo. And so when you honor Father and Mother, Entonces, cuando tú honras a Padre y a Madre, it's not that you're any way governed by them, no es que tú estés siendo gobernado por ellos, but you respect their position pero tú respetas su posición and you honor their ideas and their opinions. y tú honras sus ideas y opiniones. You don't have to argue with them. You don't argue with your parents. Tú no tienes que discutir con tus padres, tú no discutes con tus You're padres, not in an equal position. porque no estás en una posición igual a ellos. And so there is regard for the position they have always as parents. Entonces siempre tienes que darles a ellos esa posición que tienen como padres. When it's a decision between personal preferences, Cuando es una decisión de preferencias personales, their preference is before your preference, su preferencia va antes que la tuya, unless it is unlawful, a menos de que sea algo and ilegítimo. you must know the difference. Y tú debes conocer la diferencia. But it's never a battle. Pero nunca es una with them. batalla con ellos, That's disrespectful. porque eso es faltarles el respeto. You know, it's difficult when you're of a certain height and certain power in yourself to not assert your power. Entonces es difícil cuando tú tienes cierto tamaño y cierto poder y que tú no puedes usar ese poder, To push your power. de empujar ese poder. That's pride. Eso es orgullo. Humility submits to those lawfully over us. Entonces la humildad es cuando tú te sometes a esos que legítimamente están sobre ti. Civil rulers under God Los gobernantes civiles bajo Dios are there to protect and make safe our life, our liberty, and our property. entonces están ahí para que nosotros seamos seguros y tener seguridad en nuestra vida, en nuestra We are libertad to y en nuestra propiedad. we are to regard and obey them for those reasons, Entonces debemos respetarlos y obedecerlos por estas razones. because they serve God in that manner, in that place. Porque ellos están sirviendo a Dios en ese asunto y en ese lugar. And if they are unlawful, Y si ellos son ilegítimos, we work to change it. trabajamos para cambiarlos. We don't go to war over it. No vamos a armar una guerra contra We ellos, work to change it. pero entonces nosotros trabajamos para cambiar esto. Okay, second idea La segunda idea that God has for you que Dios tiene para la juventud is for you to be able, by exercise,
by trials, to bear burdens and hardships. Entonces lo segundo es que ellos puedan ser capaces de soportar las dificultades y de llevar la carga. I suggest to parents that the way to keep the pride of youth from appearing Yo lo que le digo a los padres es que la manera de evitar que ese orgullo de la juventud aparezca is that gradually, year by year, es que gradualmente, año por año, put more weights on their shoulders, pongan más carga y peso en sus hombros, put more burdens on them, más cargas en ellos. where they will be humbled by the burdens. Y esto hará que ellos sean humildes, It keeps their feet on the floor. porque mantiene sus pies en la tierra. They're not levitating No up. están levitando arriba y arriba. So when it comes to having more responsibilities in the home, ¿Y cómo sucede esto? Cuando se les dan más responsabilidades en el hogar, helping in the home, que ayuden en el hogar. those are first obligations. Esas son sus primeras obligaciones. Not to go off and play ball No que salgan y jueguen a la pelota. or do their have their events with their friends. O que vayan a sus eventos con amigos. Their first obligations is to the family in the home, helping the home, keeping the home. Su primera obligación es con la familia, ayudando en la familia. So those weights and helps will keep them subject to proper authority. Entonces, este peso y estas ayudas que ellos tienen que dar los van a mantener en un nivel apropiado y que no salga su orgullo. Lamentations 3:27. En Lamentaciones 3:27, It is good for a man that he bear the yoke in his youth. es bueno que el hombre lleve su yugo en su juventud. You see, in your youth, you're preparing to be a man. Entonces, en la juventud te estás preparando para ser un hombre. And the man of the home has great responsibilities. Y el hombre de la casa tiene grandes responsabilidades. He must provide for it. Él debe proveer. And it is a heavy yoke. Y eso es un yugo pesado, He's the manager. porque él es el administrador. He has to answer to God for everything about the house and Y the él- home and the family. Y él debe dar cuentas a Dios por todo lo que sucede en la casa, en el hogar y en la familia. And if he's not prepared to do hard things, Y si él no está preparado para hacer estas cosas pesadas to work and labor diligently, y de laborar diligentemente, he will not be prepared to have his own family. entonces él no va a estar preparado para tener su propia familia. So this is why you prepare for manhood these years, Por eso es que tú preparas a los hombres en estos años, by learning to work. que aprendan a trabajar. And all youth have to start at the bottom, Y todos los jóvenes deben de empezar abajo, sweeping floors, limpiando pisos, mopping floors. I've seen some of you do that. trapeando, yo he visto que algunos de ustedes lo hacen, Cleaning bathrooms, limpiando baños, doing the low-level manual work. haciendo ese trabajo de manos, el más bajo. How can you bring up others to do that unless you yourself know how to do that? Entonces, ¿cómo vas a esperar que otros lo hagan si tú You mismo don't no lo start at the haces? top. You don't begin at the top. Tú no empiezas arriba And it's good for young people to begin at the bottom. y es bueno para los jóvenes que inicien It abajo. is not good that a 40-year-old man begin at the bottom No es bueno que un hombre de 40 años empiece because abajo, he has not been trained to work. porque no se le ha entrenado a trabajar. And so it's better at their youth, and then you will gradually be promoted by and have favor with men. Es mejor que sea desde la juventud y así gradualmente tú empieces a avanzar y encuentres el favor de las personas. We know that that was true with David, Sabemos que esto es verdad con David, all alone with sheep, solo con las ovejas, all by himself. por sí His mismo. brothers were off in the army, Sus hermanos estaban en el ejército, fighting Goliath, peleando con Goliat or doing important things. y haciendo cosas He importantes. was the youngest of 8 sons. Él era el menor de 8 hermanos. He was sort of smaller than all the other sons. Entonces, en cierta forma, era más pequeño que los otros David was not hermanos. a large man. David no era un hombre And grande. perhaps growing up, his father thought, well, he'll never amount to much. De hecho, a medida que él crecía, su padre pensaba que él no iba a alcanzar mucho. You can hardly notice him. A duras penas lo notaba. God likes to use men that are not noticeable. A Dios le gusta trabajar con personas que no son muy notables. So he was sent out
as a boy, as a youth, to be with the sheep. Entonces, como un jovencito se le envió a estar con las ovejas, Low level work, un trabajo bajo all by himself. por sí mismo. So he was learning to be alone with God. Él está aprendiendo a estar solo con Dios. That's a hardship. Y eso es una carga. To not be noticed, No ser notado, to not be recognized as amounting to much in the family, que no se te tenga en cuenta para sostener mucho de la familia, and not ready to do anything important. que no estés listo para hacer algo importante. But here in the pastures, Pero aquí, con los... the difficulty of protecting the family business. Entonces aquí también estaba mostrando las dificultades de mantener los negocios de la familia. God was preparing to become a king. Dios lo estaba preparando allí para convertirse en un rey. He was a songwriter. Él era un escritor de He canciones. only had his little strings. Tenía su arpa. He was a composer. Él era un compositor. We would not have the book of Psalms No tendríamos el libro de los and the Salmos things that meet our innermost emotional, spiritual lives, the needs of our spiritual life. If David had not felt those things, y nosotros no podríamos tener esto de identificarnos con estas necesidades internas en nuestras vidas si David no hubiera escrito estas cosas. he had a heart toward God and he could express it in music and understand human emotions. Entonces él tenía un corazón para Dios y él pudo expresarlo a través de sus emociones y entendiendo también las emociones humanas. You know, if you're going to write a book or write music, Si tú vas a escribir un libro o vas a escribir música, you need to be alone. debes estar solo, No distractions, sin distracciones, no noise, no human company. sin ruido y sin compañía de otras personas. You kind of have to lock yourself away somewhere. En cierta forma tienes que encerrarte a ti mismo en algún lugar. And little did he know that God would inspire him with the Psalms, the scriptures. Y él tal vez no sabía cómo Dios lo iba a inspirar para escribir estos salmos. Sometime in all your life, Algunas veces you're going to en have to toda tu learn vida to be alone with God. vas a tener que aprender a estar solo con Dios. Moses was in the wilderness. Moisés estaba en el desierto. He was a shepherd. Él era también un pastor. And he wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, first five books. Y él escribió Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. It all came from his communion with God. Y esto lo hizo todo él solo, pero vino por su comunión con Dios. Before he could be a leader of millions, Antes de que él pudiera ser líder de he had to be millones, humble before God alone. él debía de humillarse delante de Dios solo. Jesus went alone, apart from the multitudes, Jesús también se alejó de las multitudes to be alone with God, para estar solo con Dios, so that he can minister. para que él pudiera ministrar. And so this is preparation for the future. Entonces, esta es una preparación para el futuro. He learned to be able to protect the sheep, Él aprendió cómo proteger a las and ovejas. God gave him supernatural power. Y Dios le dio un poder sobrenatural. When he alone in his own small frame could not kill a bear and a lion with his bare hands. Cuando él por sí mismo no podría matar a un oso con sus propias manos. God let him know that God was with him. Dios le hizo saber que él estaba con él. Do you have that realization? Have you come to that realization with assurance that God really is with you? ¿Ustedes han experimentado esto de sentir que realmente Dios está con ustedes? And if no one else was with you, he was with you. Y que si no tuvieran a nadie más con ustedes, la certeza de que Él está contigo. You have that assurance? ¿Tú tienes esa seguridad? Because it's not just words, it's realization, fact. Porque no solamente son palabras, sino de que realmente lo sepas, por hechos. And that is the confidence that he had. God was with him and proved it so. Y esa es la confianza que él tenía, que Dios estaba con él y lo pudo probar. And you may have to go through difficult times Y puede que tú vayas y atravieses momentos difíciles to realize that. para que te des cuenta de He eso. wants you to know. Él quiere que tú lo sepas. And unless you experience aloneness, you won't know that. Y a menos de que tú experimentes la soledad, no lo vas a saber. Because God is enough. Porque Dios es suficiente. With no one else, God is sufficient. Sin nadie más, Dios es suficiente. That's what he wants you to know. Y eso es lo que él And quiere que David tú learned that sepas. as a youth. Y David entendió y aprendió esto desde su That's why juventud. he could be bold
because he knew God was with him, Por eso él podía ser así de valiente, porque él sabía que Dios estaba con él. and not afraid because God was with him. Y no tenía temor, porque él sabía que Dios estaba con él. We find also that even after Samuel anointed David as king, Entonces también vemos como aún después de que Samuel ungió a David como rey, and he knew he was the king God appointed for Israel, y él sabía que él había sido el rey que Dios había escogido para Israel. he still had to go back with the sheep. Aún después de esto tuvo que volver con las ovejas. He had to wait till he was 30. Tuvo que esperar hasta que cumplió los 30 años. Now, I'm of the understanding that he was 17 at this time. Ahora, según lo que yo entiendo, él tenía 17 cuando esto pasó. 17 is an important year in all of your lives. 17 años es un año importante en sus There's a vidas. spiritual, it's a spiritual number. Es un número espiritual. 17 is the number of spiritual maturity. Los 17 es un año de madurez espiritual. When you become settled with God, Cuando tú te vuelves sólido con Dios. you've made up your mind. Cuando ya tú tienes tu mente más clara. And that's what we're aiming for in all our instruction. Y eso es a lo que estamos apuntando con todas estas I instrucciones. tell some parents, or I have told parents anyway, that your sons will come out of their sleep when they're 17. Yo le he dicho a los padres que sus hijos van a levantarse de ese sueño cuando lleguen a los 17. In the meantime, they're all over the place. Antes de esto están por todas partes dispersos. But something happens when we reach 17. Pero algo sucede cuando llegamos a los And 17. for most males, when they're 17, they have achieved their physical manhood. Y para algunos hombres, cuando ellos llegan a esta edad, a los 17, ya han alcanzado sus características masculinas. They're out of their boyhood. Ya no son niños. And this gives them confidence as men. Y esto les da confianza como hombres. Men are physical beings. Los hombres son seres And it's físicos. very important for them to have their physical form as men. Y es muy importante para ellos tener su forma física como And all of a hombres. sudden, when they're 17, they will pass the women up intellectually and in every other aspect. Y de alguna manera, cuando ellos llegan a los 17, entonces ya pasan a las mujeres en cuanto al intelecto y en It's- otros aspectos. It's just the reality of it. Porque es la But realidad. that's good because they soar ahead as leaders. Pero es bueno porque ellos van a ser los líderes. And they're responsible. That's Entonces, why. son responsables. They have to be ready for responsibility. Ellos deben de estar listos para la And responsabilidad. it comes to fruition from 17 forward. Y viene de los 17 en adelante. Now, he was anointed at 17, Ahora, él fue ungido a los 17. spiritually ready, Espiritualmente estaba listo, but not ready yet. pero no estaba realmente listo. One of the next things you need to learn is patience. Lo otro que tú debes aprender es la paciencia. He was ready as far as officially so by God's anointing, but he had to wait for God's timing. Entonces él estaba listo porque Dios lo había ungido, pero él debía de Very- esperar en very el hard tiempo de for Dios. young people, Muy difícil para los and jóvenes, especially in your age, especialmente en su edad, to wait for God's timing in your life. esperar por el tiempo de Dios en sus vidas. To trust that there's an order of things Confiar en que hay un orden para las cosas before the desires of your heart can be fulfilled. antes de que esos deseos de su corazón puedan ser satisfechos. And that was true for David. Y eso fue una verdad también para David. Waiting is a hardship. Esperar es una carga, It's not physical. es una dificultad que no es física, It deals with our character. sino que lidia con nuestro carácter. It teaches us to trust God for his timing. Nos enseña a confiar en Dios y en sus tiempos. Everyone has a separate timetable. Todos tienen una mesa de tiempo separada. And everyone doesn't act or live uniformly. Y ninguno de nosotros lo hacemos uniformemente y de la misma manera. Because he had so much time as a shepherd, he was the best king of Israel. Por haber tenido tanto tiempo como pastor, fue el mejor rey de Israel. He was like a shepherd to his subjects. Porque él fue como un pastor para sus súbditos. He truly protected them Realmente los protegió, as he did his sheep. así como protegió a sus ovejas. So these lowly jobs, Entonces, estos trabajos this que parecen bajos, lowly place in the family, estos lugares bajos en la familia, was all for good. todo esto fue para It bien. was not
denying him anything. no fue que le estuvieran It negando was algo, preparing him for the best thing. sino que lo estaban preparando para la mejor cosa. And no king loved his people like David did. Y ningún rey amó a su gente tanto como David lo hizo. So we can see the purpose of being able to bear burdens. Entonces vemos la razón de por qué debemos cargar y llevar este peso y estas cargas And hard things. y cosas difíciles. Joseph was hated by his brothers. José fue odiado por sus hermanos. It was not his fault. No era su culpa, It was his father's fault. no era la culpa de su papá, He favored Joseph. porque él tenía There was favoritismo con nothing José Joseph could do about that. y no había nada que José pudiera hacer respecto a esto. And so that's a hardship. Y esto es una dificultad, esto es una carga. To be despised and hated for no reason. Ser odiado y desechado sin razón. Jesus suffered that, Jesús también sufrió esto. you see. And that may be a hardship some of us have to bear. Y esta va a ser una dificultad que tal vez muchos de nosotros debamos It's called llevar. disaffection, Es un desafecto. not being approved by man. No ser aprobado por el hombre. Being hated, but also being seen as unworthy. Ser odiado y que te vean como que no eres digno. In fact, they hated him so much they were going to murder him. De hecho, lo odiaban tanto que lo iban a asesinar. That's extreme dislike. Y eso es un desagrado extremo. And you may find yourself in positions like that, Y tú puede que te encuentres también en posiciones como esta, where you are unapproved. en donde eres desaprobado. Sometimes we're unapproved by family, Algunas veces somos desaprobados por familia, even parents. aún por padres. You know, as the Joseph was suffered under the favoritism of his father, the other brothers suffered also under the favoritism of their father. Entonces, así como José tuvo que se sintió afectado por este favoritismo de su padre, los otros hermanos de José también se vieron afectados por el favoritismo del padre hacia José. And you may be the one that is not favored Y tú puede que seas ese que no recibe ese favor. for no good reason, just not favored at all. Y puede que no haya una buena razón, simplemente que no tienen ese Again, favor. those are hardships to bear. Y esas son cargas y dificultades que There's debemos llevar. hard labor, Entonces hay trabajo difícil, difficult problems in school, academics could be difficult. problemas difíciles en el colegio en cuanto al These el área are académica. challenges to grow us up with. Pero esos son retos que nos hacen crecer. But during our youth, Pero durante nuestra juventud. and so capacity, the ability, this is exercised in you by trials and tribulations. Entonces estamos hablando de capacidad, de cómo esto se desarrolla a través de las dificultades. Now, what we have here is something for both women and men and women. Ahora, esta que tenemos aquí es para ambos, mujeres y hombres. But you have to have the power Pero tú tienes que tener el poder over your own self, sobre tu propio cuerpo, over your own body, sobre ti mismo, over your own appetites. sobre tus apetitos. And so this is something that has to be applied and exercised and tested. Y eso es algo que debe de ser aplicado y probado. Ecclesiastes 11:10. Eclesiastés 11:10. The aim here is put away evil from thy flesh. Put away evil from your flesh. Que saques el mal de tu cuerpo, de tu carne. The flesh is weak. La carne es débil. Your spirit, as the disciples said, may be willing, but the flesh is the weak part of us. Tu espíritu, como lo dice el discípulo, puede que sea fuerte, pero no tu carne. Don't take the flesh where it will be overcome. And where it will fail to overcome temptation. Entonces no pongas tu carne en una posición en la que la tentación va a vencerla. And so you have to have the power to turn it off, Entonces tú tienes que tener el poder de apagarla, to tune it out. Take it out of your sight, out of your ears, out of your company. Entonces tú tienes que tener ese poder de sacarlo de ti, de sacarlo de tus oídos y sacarlo de con quien Don't estás. trust flesh. Entonces no confíes en la carne. You're not strong enough to overcome your flesh. Tú no eres lo suficientemente fuerte para vencer tu propia carne. We are
if we're a slave to it, it will again ruin us. Si nosotros somos esclavos a ello, entonces de nuevo esto nos va a arruinar. Now, an appetite could be something the matter of a hunger for entertainment. Ahora, apetito puede ser algo referente a ese hambre por entretenimiento. A hunger for amusements and games and addiction to your telephone. Entonces puede ser una adicción y un hambre hacia los juegos, hacia el teléfono. And my question to those who use them and enjoy them, Ahora, mi pregunta para aquellos que los usan y lo disfrutan, there is nothing evil about the telephone. It's the evil is when it enslaves you. entonces no hay nada malo con el teléfono, And sino cuando esto se vuelve esclavitud. I read about it many times where people can't stop. Yo lo he leído muchas veces de cómo las personas no pueden parar. You know, parents think, well, my children are always playing on the computer, games. Entonces hay padres que dicen, mi hijo siempre está jugando en el computador. Should I get rid of the computer? Entonces, ¿me deshago del computador? Should I take away the games? ¿Le quito los juegos? That's not the problem. Ese no es el problema. They have to control their appetite for game playing. Ellos deben de controlar ese apetito por jugar esos Yes, juegos. you regulate it O sea, sí, tú debes de regularlo until they can govern it. hasta que ellos puedan gobernarlo. And so that it doesn't consume them, take Para over que their entonces lives. esto no los consuma y les quite sus vidas. That's slavery. Eso es esclavitud. So your flesh can be enslaved and trapped into serving flesh. Entonces tu carne puede ser llevada a esclavitud y atrapada por el servir a la carne. Our appetites could be food. It could be some particular kind of food. Sweets. Children love sugar. Entonces los apetitos pueden ser también por comida, alguna comida en específico. Los niños aman los If dulces. they would, that's all they would eat. Si solo pudieran, comerían solo dulces. We have to govern the food. Pero entonces debemos gobernar la comida. So I asked them, are you a slave to it, or can you turn it off? Can you walk away from it? Can you not eat one more bite? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes son esclavos de esto o pueden apagarlo o pueden alejarse o pueden no comerlo? That's God's goal, Y esa es la meta de for us Dios, to govern que flesh. nosotros podamos gobernar la carne. You're not stronger than the flesh. Tú no eres más fuerte que la carne. And so that's why it's 2 Timothy, Paul said, get away from it. Por eso en 2 de Timoteo Pablo dice, aléjate de esto. Some people say, well, I can take it. It won't hurt me. I'm strong. Algunas personas dicen, bueno, yo puedo soportarlo, no me va a hacer daño, yo soy fuerte. That's self-deceiving. Because you can, again, be hooked into it. Pero entonces esto es ignorancia porque de nuevo tú puedes ser atrapado por esto. It's like dangling bait for a fish. Es como cuando tú mueves el anzuelo para el pez. And it's so beautiful and so attractive Y es tan bonito y tan atractivo that they jump at it. que ellos saltan y lo cogen. That's flesh. Esa es la carne. Okay. We know the story of Joseph. Ahora, nosotros sabemos la historia de This is José. true also for females. Y esto es una verdad también para las mujeres. And notice, he's about 17 when he's sold as a slave. Ahora, de nuevo decimos que él tenía aproximadamente 17 años cuando fue vendido como esclavo. The brothers were not permitted by God to kill him. Los hermanos no se les permitió por parte de Dios que lo It asesinaran. was no accident that all of a sudden they saw some merchants coming Entonces, by. no fue un accidente que de repente ellos vieran a estos mercaderes acercarse. Hey, we can get money for him Ellos dijeron, bueno, pues podemos sacarle dinero a él. and pretend to the father that he was killed. Y que nuestro padre hacerle pretender que lo mataron. That was God's providence. Esa fue la providencia de Dios. And so as he was in Potiphar's house, Entonces, cuando él estaba en la casa de Potifar, he could have fallen to the flesh easily. él pudo haberse cedido a su carne fácilmente. She was his master. Ella era su jefe. He could easily say, well, she made me do it. Él fácilmente pudo haber dicho, ah, no, pero es que ella me hizo hacerlo. I have to obey her. I'm her slave. Yo tengo que obedecerla porque yo soy su esclavo. And Potiphar's not home. Potifar no está en la casa. All the servants are not here. Ninguno de los sirvientes está She aquí. made it so that it was so easy and able to accomplish. Ella lo hizo tan fácil. She wasn't going to tell on him. Ella no le iba a decir a él. It was all set up.
Todo estaba arreglado. But he was set in his heart Pero él había puesto y establecido en su and said, corazón. how can I do this thing against God? Y él dijo, ¿cómo podré yo hacer tal cosa en contra de Dios? We see his conscience approving him when she was disapproving of him. Entonces podemos ver su conciencia aprobándolo a él cuando la esposa de Potifar lo estaba I desaprobando. mean, she was after him every day, all day long, Ella estaba detrás de él todos los días, todo el día, trying to take him down, tratando de trying to derrotarlo, seduce him. tratando de seducirlo. And he had to run from her. Y él tuvo que correr de ella. And this is how powerful, how much power he had over his own flesh. Y este es tal poder que él tenía sobre su propia carne. Can you govern your body? ¿Puedes gobernar tu cuerpo? That is maturity, that is full power over yourself as an adult. Eso es ser maduro, eso es tener completo poder sobre ti mismo. And I want to inject here that he did her a favor Y aquí quiero añadir algo, y es que él le hizo a ella un favor, by saving her from another act of sin. salvándola y guardándola de cometer otro acto de pecado. So there's two ways to look at it. Entonces hay dos maneras de ver esto. Not simply that he saved his own conscience from sin, No solo que él guardó su propia conciencia del but pecado, also saved her. He was thinking of her as well. sino que también la guardó a ella. Él también estaba pensando en So ella. there's two, when you are in situations, you have to think of the other person as well as yourself, the good of the other, not just for your selfish use of somebody else. Entonces, cuando tú estás en situaciones como estas, debes de pensar también en la otra persona, en hacer bien a la otra persona, no solamente en tus deseos egoístas usando a la otra If you persona. love your neighbor, Si tú amas a tu prójimo, you will not sin with him no vas a pecar con él and join him in sin y unirte a él en el pecado or her. o con ella, So that's selfishness. porque eso es egoísmo. Now, if she did, though she was a heathen, an Egyptian woman, Aunque ella era pagana y era una mujer egipcia, she knew this was evil to do. ella sabía que esto estaba mal. If she did not, she would not have set it up so that no one else would know. Si no fuera así, entonces ella no hubiera arreglado todo para que nadie This más was viera. done in secret because she knew this was a violation of truth Ella lo hizo a escondidas porque ella sabía que era una violación that a la she knew verdad. in herself. Ella lo sabía en sí misma. She was not ignorant. Ella no era ninguna ignorante. Finally, the fourth goal Ahora, la cuarta meta that would complete your maturation. que va a completar tu madurez, Be determined, decide to fulfill your duties or obligations to God, family, and others. entonces es que determines cumplir tus deberes para con Dios, la familia y otros. Daniel, it is said, was also 17 when he was taken to Babylon. También se dice que Daniel tenía 17 años cuando fue llevado a Babilonia. He was stable, mature spiritually. Él era estable espiritualmente. And before he even was taken to Babylon, Y aún antes de que él fuera llevado a Babilonia, he purposed in his heart. él propuso en su corazón, He made a covenant with God él hizo un pacto con Dios, to not to break the law of God, no romper la ley de Dios, not even in diet. ni siquiera en su alimentación. It would have been easy. No one would have noticed Hubiera sido fácil, nadie se hubiera dado cuenta. to eat of the rich diet of Babylon. Comer de las riquezas y de la comida de We Babilonia. call them dainties. They are food that is luxurious and flavorful and full of taste. Entonces, esta comida está llena de sabores deliciosos y es placentera. But God had given Israel, made them a peculiar people. Pero Dios le había dicho al pueblo de Israel que esto mataría a su gente. They would have a diet suited to their flesh. That was healthy. Que ellos debían de tener una dieta alimenticia que fuera buena para su cuerpo, para su carne. The diet of Babylon was not healthy. Y la dieta alimenticia en Babilonia no era saludable. Rich and tasty, but not healthy. Era rica en sabor, pero no era saludable. And we know the story. Y sabemos la historia. In respect to the authority over him, he said, "Let us have a science project." Entonces, con respeto a la autoridad que estaba sobre él, él dijo, déjanos hacer un proyecto de ciencia. I see this as the first science project
in Yo veo history. esto como el primer experimento científico en la historia. The control will be everyone else eating the king's diet. I will be the exception. Entonces, que todos en el reino coman la comida del rey, pero Bien. que yo pueda ser la excepción. In 10 days, let's compare the results. Y en 10 días comparemos los resultados. See, he had a hypothesis. His hypothesis was that I would appear healthier than those who ate of the king's food. Él tenía una hipótesis y era que él al final de esos días iba a ser más saludable que los que comían de la comida del rey. And an experiment is to prove your hypothesis. Y un experimento es probar tu hipótesis. And he proved his hypothesis. Y él probó su hipótesis. And so his diet was superior to the king's food. Y su dieta fue superior a la comida del rey. Not only was the diet superior because it was according to the laws of God, of good diet, No solamente fue que su dieta fuera superior por ser de acuerdo a la palabra de Dios, but when he went to the king's school pero cuando él fue a la escuela del rey and he took his oral finals, he was 10 times superior in scholarship than the Babylonian. y cuando se le hizo este examen oral, él fue 10 veces superior a los sabios de Babilonia, He had a biblical education porque él tuvo una educación bíblica that prepared him to advance over the education of the world. que lo preparó para avanzar sobre la educación del mundo. And so he knew he would not defile himself with the world's ways. And that's the obligation we have to God, that we would be set apart, sanctified for good use, God's use. Entonces él sabía que él no se contaminaría con nada del mundo y ese debe ser nuestro propósito, que seamos separados solo para el uso de Dios. Not to be corrupted and spoiled by the world. No ser corrompidos ni dañados por el mundo. And your proper obligations to your family. Y también tus obligaciones a la familia. And when you're married, it's the family that you have in your house. Y cuando te casas es la familia que tienes en tu casa. Wife and children, Esposa y hijos. not your pets. No tus mascotas. Just your wife and children. Tu esposa y tus hijos. Okay, they're not family. Now, you may have parents, but you honor them, but no longer are you under them governmentally. Ahora, tú tienes padres, pero tú los honras aunque ya no estás gubernamentalmente bajo ellos. But your first duty is to provide for your own family. Tu primer deber es proveer a tu propia familia. And then you love the nearest people around you. Y después entonces amas a las personas más cercanas a tu alrededor. Now, teenagers have others before family and before God. Ahora, los adolescentes tienen otras personas antes que su familia y antes que Dios. Friendships or your group that you belong to comes first. Tus amistades, al grupo al que pertenecen, vienen primero. And so, now I mentioned before that before you could even have duties to serve God, you have to have duties to yourself. Ahora, yo mencioné anteriormente que antes que tener deberes para servir a Dios, debes de tener deberes para ti mismo. What you owe yourself. Lo que te debes a ti mismo. First, you owe yourself belief in the gospel Ahora, primero te debes a ti mismo creer en el Evangelio, so that you can be set apart for the Lord's para que use. entonces tú puedas ser separado para Dios. You owe yourself to teach yourself, También que te enseñes a ti mismo, to work for yourself, que trabajes por ti mismo, to earn your own self. que tú ganes for your para ti mismo. The example I like to use recently is that a young man living with his parents really desired to have an expensive pair of tennis shoes. Entonces el ejemplo que yo últimamente he venido usando es el de este joven que vivía con sus padres y quería comprar un par de Because zapatos muy costosos. Everyone was praising this company Porque todo and the- el mundo estaba adorando and esta the compañía. perfect engineering of this shoe Y somehow cómo special. hacían estos zapatos tan especiales. And everyone wanted them. Y todos los querían. They're just $200. Costaban $200. And this is what he petitioned his parents for. Y esto es lo que él le pidió a sus padres. And so they wanted to teach him a lesson. Pero sus padres querían enseñarle una lección. We'll pay for one shoe, you pay for the other one. Nosotros pagamos un zapato y tú pagas el otro. Okay? One shoe, $100, you get the other $100. Un zapato, $100 y tú pagas el otro zapato. So he had to earn the $100. Entonces él tuvo que ganar $100. So he went to mow people's lawns.
Entonces él fue a trabajar en las casas de otras Wash people's personas, a cars, lavar los carros de otras personas, walk people's a dogs pasear los perros de la gente. as much as he could, and it took weeks, if not a few months, to get the $100. Y hizo todo lo que pudo y le tomó semanas, si no fue un mes, ganarse esos $100. It took so much time to get Le $100. tomó mucho tiempo ganar $100. Mowing a lawn is hard work unless you have you're sitting on a tractor, but he did it with his hands. Entonces rastrillar el pasto es algo difícil a menos de que tengas un tractor, pero él lo hizo con sus propias manos. Men, if they have a machine like a tractor, they would like to mow their own lawns. Si los hombres tuvieran máquinas como los tractores, les encantaría cortar el But to césped porque hand tienen mow, poder. give it to a young man to do it. Pero cortar el pasto, eso dáselo a un jovencito que lo haga. Anyway, when it came now, he had his money. Bueno, el hecho es que cuando ya tenía el And you dinero, know what happened. When he began to think, here's $200 I made, and I have to let this for one shoe, $200. He just decided, he worked too long, too hard for this $100. y entonces él tenía ese dinero, ya tenía los $200 y dijo, trabajé tanto para esto como para dejarlo ir con esos zapatos. And he decided it wasn't worth it. Y entonces él se dio cuenta que no valía la pena. I'll get cheaper shoes. Voy a mejor comprar zapatos más baratos. So you have to learn to earn for yourself. ¿Ves? Entonces tienes que aprender a ganar por It's a ti mismo. difference when somebody hands you the money. Es muy diferente cuando alguien te da el dinero. But when you're independent on your own, you have to earn it yourself. Pero cuando tú eres independiente por ti mismo, entonces tienes que ganártelo tú mismo. So that's a good economics lesson Y esa es una buena lección económica about labor acerca del trabajo and finances. y de las finanzas. So that's what we owe ourselves. Your parents, our parents teach their children to do a lot of things by themselves. Entonces, eso es lo que nos debemos a nosotros mismos. Los padres le enseñan a los hijos a hacer muchas cosas. And one of the things I want to add is learn to teach yourself anything you need to learn. Y una de las cosas que yo quiero adicionar a esto es que tú te enseñes a ti mismo cualquier We cosa. have technology today that you could be independent of a teacher, Tenemos tecnología hoy en día que nos permite ser independiente de algún profesor, even independent of textbooks. aún independiente de los It's so libros. economical. And so you have less excuse not to know what you need to know. Es muy económico, entonces ahora tienes menos excusas de no saber lo que tú quieres I mean, saber. you carry the Bible in your telephone. A ver, tú andas con la Biblia en el celular. No excuse No hay not excusas. to look into the scriptures. So No hay excusas para no leer las escrituras. Jesus at age 12. Jesús, cuando tenía 12, Now he was without sin, so he's sort of ahead of everybody, right? Early. a ver, él no tenía pecado, entonces en cierta forma él estaba como más adelantado que los demás. And when he stayed behind in Jerusalem to be with the doctors, Y cuando él se quedó en Jerusalén para estar and he was missing for 2 weeks, con los doctores de la ley y se perdió por 2 semanas, his parents went back to Jerusalem. sus padres volvieron a Jerusalén And he was amazed that they were amazed. y él estaba sorprendido de que ellos estuvieran But as sorprendidos. a 12-year-old boy, Pero como un niño de 12 años, he said, I must be about my father's business. él dijo, yo debo de estar en los asuntos de He mi padre. knew what he was supposed to do. Él sabía lo que debía hacer. And that's your purpose, is to find out what are you supposed to do in this life? Y ese es tu propósito, encontrar qué es lo que debes hacer en esta vida. What is he calling you to do? ¿A qué te está llamando Dios? You can't play away your days and not think about God's purpose for your life Tú no puedes andar jugando con tus días y no pensar en el propósito de Dios para tu vida. and get busy preparing for it. Entonces, trabaja y ocúpate en descubrirlo. Now, as a 12-year-old boy, he knew what his father's business was. Ahora, con solo 12 años, él ya sabía cuáles eran los asuntos de su padre. To sit among the doctors of his day Sentarse con los doctores de su tiempo, and to be among them and to teach them. estar entre ellos y enseñarle a ellos. Later, they would not like what they heard, but he was to be the teacher of his people. Más adelante a ellos no les gustó lo que él tenía para decir, pero él estaba para ser maestro de su And gente lead them to the truth. y llevarlos a la verdad. Now, he was willing to wait Pero él estaba dispuesto a esperar till he was 30, hasta que cumplió 30. just as David had to learn to wait on God's timing. Así como David también tuvo que aprender a esperar en el tiempo de Dios. And you may know what you want to do or you're supposed to do, but you have to wait for God's timing. Y puede que tú ya sepas qué es lo que quieres hacer, pero debes esperar en el tiempo de Dios. If Jesus was a perfect child, Si Jesús fuera un niño perfecto, sinless before God,
sin pecado delante de Dios. And he was willing to humble himself under his earthly parents. Y él estaba dispuesto a sujetarse a sus padres I terrenales. ask other children, Yo le pregunto entonces a otros niños, what keeps you from being under your parents? ¿qué te hace que tú no estés bajo tus padres? To humble yourself under their power. Que tú te humilles ante su poder. Jesus was an example of what children do. Jesús es un ejemplo de lo que los niños deben hacer. They're not full grown to be under the guidance and the support of his parents. Ellos no están todavía tan grandes para estar fuera del cuidado y de la guía de sus padres. We heard of children sometimes graduate from college at age 12 Really? because they're geniuses. Algunas veces escuchamos de niños que se gradúan de la secundaria con 12 años. But Jesus said, no, I'm qualified, but not yet. Porque estos niños son genios, pero Jesús dijo, no, yo estoy calificado, pero no todavía. So by contrast, are you going to be a teenager? Or are you going to be a youth with the biblical goals, or with science, the wisdom of science, modern science, and be a teenager? So Entonces, those two opposite ways of life. en contraste, ¿tú vas a ser un adolescente conforme al pensamiento del mundo y de los científicos o vas a ser un joven de acuerdo a la palabra de Dios? One prepares you for a God-given purpose, and one has no purpose. Uno te prepara para el propósito de Dios y el otro no tiene propósito. Okay. Y vamos a parar aquí.